comentando de este tema que es tan importante para nuestras enfermedades sobre la evaluación genética. Bueno, un poco de las cosas que quiero hablar hoy son de la importancia del diagnóstico genético en inmunodeficiencias primarias, del análisis de NGS y la interpretación clínica, de las variantes de significado incierto y de la importancia de los estudios funcionales por citometría de flujo en el diagnóstico de inmunodeficiencias. La doctora Lisbeth Blancas ya me dio ahí algunos tips que están muy alineados con esta charla. Entonces, los errores y datos de la inmunidad son la incapacidad del sistema inmune para defenderse y la verdad es que han habido muchísimos avances en los últimos años y ya hay más de 500 genes descritos y la descripción de estos genes ha permitido avances en las terapias. Y aquí hay un gráfico del crecimiento exponencial que ha representado el diagnóstico genético para estas enfermedades. ¿Por qué es importante, más allá del descubrimiento y la descripción de estas patologías? Es importante para los pacientes porque permite describir un espectro fenotípico, probablemente menos grave que las descripciones originales o con manifestaciones diferentes. A veces nos sorprendemos cuando encontramos una mutación patogénica en un gen en un paciente que a lo mejor clínicamente no lo hubiésemos pensado. La clínica es muy importante, pero hay algunos pacientes que tienen esta expansión fenotípica y a veces nos sorprende el estudio genético. Esto nos permite anticipar problemas que pueden ocurrir en el paciente y además nos permite justificar terapias dirigidas. Permite la consejería genética y además es importante para nuestra área y para la inmunología porque nos permite entender el rol de ciertas moléculas en el sistema inmune humano in vivo y esto nos ayuda también a desarrollar terapias génicas específicas para defectos específicos como tratamientos posibles y alternativos al trasplante de células hematopoyéticas en el futuro. Y también permite, y ha permitido en realidad, el desarrollo de nuevas terapias muy dirigidas sobre todo a controlar citoquinas específicas en enfermedades específicas, y estas después pueden ser aplicadas a otras enfermedades más comunes como enfermedades autoinmunes, entre otras. Este estudio es antiguo, ya desde el 2017, de Asper Peterson, fue hecho con pacientes de todo el mundo, pero fue hecho en Texas. Y lo interesante es que ellos hicieron estudio genético con exoma completo de una corte de 120 familias y en el 40% de los casos, lo que se dieron cuenta acá en verde, para cada uno de los fenotipos, es que el diagnóstico genético y el estudio genético en estos pacientes cambiaba lo que se estaba haciendo desde el punto de vista de terapéutico y de seguimiento. Entonces, es muy importante. Además, este otro estudio, un poco más reciente, en que se hizo exoma completo en pacientes con HLH, mostró que solamente menos del 20% tenían mutaciones en los genes descritos para HLH y la mayoría de los pacientes tenían otro tipo de mutaciones en otros genes que no eran de HLH familiar, pero sí podían ser relevantes en esta patología o otros genes de autoinmunidad. Entonces, aquí está un poco el desglose de esto. Un porcentaje del 20% más o menos tenía mutaciones en genes de HLH, pero un 11% de los pacientes tenían mutaciones en genes de otras inmunodeficiencias y acá hay un concepto que ellos definieron, que hay un grupo de pacientes que tenía, que es este 8% que está acá, alteraciones genéticas en genes que tenían que ver con los inflamosomas. Entonces, no hay mucho descrito en cuanto a enfermedades monogénicas ahí, pero esto sí habla de quizás algún grado de susceptibilidad a desarrollar esta disregulación inmune grave. Entonces, era más probable, de hecho, en este estudio encontrar genes asociados a inflamación o a la regulación inmune que genes alterados que estaban descritos para HLH familiar. Entonces, esto respalda estos estudios un poco más amplios cuando pensamos en inmunodeficiencias primarias, específicamente en este caso en histocitosis hemofagocítica. Y esto era muy importante porque cuando no había un diagnóstico genético, que es esta línea acá en azul claro, los pacientes tenían peor pronóstico. En cambio, cuando tenían algún gen candidato o alguna causa, el pronóstico a veces era un poco mejor, presumiblemente porque se iniciaba un tratamiento más precoz. ¿Qué estudios genéticos tenemos disponibles? La secuenciación Sanger, que a pesar de que es antigua y que
tiene muchas limitaciones porque es acotada, ¿no es cierto?, a un gen o a una variante específica, a veces es relevante porque a veces podemos saber, por ejemplo, para el estudio familiar, no necesitamos hacer un estudio amplio, solo necesitamos estudiar la variante que es relevante en esa familia, o cuando hay un gen que es pequeño, a lo mejor se puede cubrir el gen completo, aunque a veces recorrer el gen completo con secuenciación Sanger puede resultar de muy alto costo. Y la secuenciación de Next Generation, que es secuenciación masiva, y aquí tenemos los paneles de errores innatos de la inmunidad, que incluyen entre 200 y 574 genes, dependiendo del que ustedes usen. La secuenciación de exoma completo, que hay que tener cuidado acá, porque hay variabilidad en la cobertura y en la manera en que se analizan estos. Y también está la secuenciación de exoma completo, de genoma completo. La evaluación del número de copias también es importante. Esta puede hacerse por FIT o microarray cromosomal, pero también puede hacerse con los estudios de genoma completo o exoma completo. Discúlpeme un segundo. Disculpen. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos estos estudios genéticos porque hay algunos que pueden permitir el análisis de la alteración del número de copias y esto puede resultar muy importante en la interpretación del estudio genético versus otros tipos de secuenciación que no tienen esta capacidad de hacer detección de cambio del número de copias y entonces podemos perder el diagnóstico en algunos pacientes que tienen deleciones o inserciones. Y la secuenciación del RNA, que puede ser complementario al estudio genético, porque nos puede permitir, por ejemplo, interpretar variantes de splicing, entre otras. Tenemos que tener claro cuál es el escenario en el que estamos haciendo la secuenciación. Está la secuenciación diagnóstica, que es cuando estamos frente a un paciente, que podemos elegir un panel o secuenciación de exoma completo o de genoma completo. Y esto solo va a reportar mutaciones en genes conocidos o en general, o como variantes patogénicas o como variantes de significado incierto. En cambio, la secuenciación para el descubrimiento puede ser un poco más amplia y puede ser a nivel de exoma completo o genoma completo. Esta nos permite hacer un estudio más amplio, pero requiere revisión manual, toma tiempo, y es ideal obtener tríos porque esto nos permite la identificación de variantes de novo. Pero aunque tome más tiempo y a lo mejor sea laboriosa, nos permite identificar nuevos genes y nuevas variantes que van a requerir una evaluación funcional en un modelo celular o animal para descubrir nuevas inmunodeficiencias. Cuando pensamos en pedir un panel versus un exoma, aquí hay algunas diferenciaciones muy importantes. Acá a la izquierda hay poblaciones de alta consanguinidad y acá a la derecha poblaciones de baja consanguinidad. Esto es importante considerarlo porque el rendimiento no es igual en los distintos grupos de poblaciones. En las poblaciones de baja consanguinidad, como no estamos mirando variantes autosómicas recesivas, la capacidad diagnóstica es un poco menor que en poblaciones de alta consanguinidad. Y si nos fijamos acá, la secuenciación de panel versus el exoma completo solamente aumenta la tasa diagnóstica en un 3%. Y la tasa diagnóstica del genoma completo clínico tampoco es mucho mayor. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos saltando de una técnica a otra porque a veces esta no nos ofrece una mayor capacidad diagnóstica. Elementos muy importantes a considerar son la metodología que ocupa el panel, porque hay algunos paneles que hoy en día están haciendo exoma completo y lo que reportan es el panel, pero en realidad se secuencia el exoma completo. Hay que tener en consideración el costo de un panel versus un exoma, la cobertura local y
y cuando hay presencia de elementos no inmunológicos en la clínica del paciente, por ejemplo, dismorfias, etcétera, en realidad quizás conviene irse por algo más amplio como un exoma o un genoma completo. Este mismo trabajo que les mostré antes también encontró otro resultado que es interesante considerar, que cuando uno hace secuenciación de exoma completo y también en un panel de estos más amplio, en este trabajo se encontró que el 5% tenía más de una variante confirmada, entonces esto resulta en un diagnóstico mixto de un error innato de la inmunidad. Es decir, no todos los pacientes tienen una sola enfermedad y pueden tener más de una. Otra cosa muy importante es que cuando uno hace estudio genético es definir los términos clínicos con los cuales se analiza los datos genéticos. Y los genetistas estaban muy avanzados en esto del Human Phenotype Ontology, en maneras codificadas de definir los fenotipos. Pero esto no existía en inmunología. Entonces, este trabajo que se publicó el año pasado por el grupo del doctor Can Bostuk, en realidad ha sido un gran aporte porque permitió codificar las enfermedades inmunológicas en estos términos HPO, y al asignarles un código podemos asociar un código específico a un gen específico y eso aumenta el rendimiento en términos de análisis. Entonces es súper importante ocupar estos códigos cuando mandamos a secuenciar a un paciente, ya sea por investigación o desde el punto de vista clínico. Otro concepto que es muy importante cuando vamos a pedir un panel o un exoma completo es tener claridad de la profundidad y la cobertura de la secuenciación. Y estos son dos conceptos diferentes pero complementarios. ¿Qué significa la profundidad? La profundidad significa cuántas veces mis sondas van a leer ese pedazo de exón o ese pedazo de DNA. De manera de que tengo una superposición de estos distintos fragmentos, entonces como los leo varias veces, tengo menos posibilidad de equivocarme en lo que estoy leyendo. En cambio, el concepto de cobertura se refiere más bien a cuánto porcentaje de este gen está cubierto por mis sondas de captura. Y entonces hay genes que tienen zonas que no están bien cubiertas por mis sondas de captura. Entonces, una mutación acá no la va a ser detectada por el panel en particular o el exoma completo en particular que yo esté usando para hacer el diagnóstico de mi paciente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que no encontremos la mutación que esperamos encontrar en un paciente a veces no quiere decir que no la tenga y hay que tener en consideración estos factores de la secuenciación en el momento de recibir los resultados. Hay genes que clásicamente tienen una cobertura incompleta en WES y aquí hay algunos. Y esto es porque tienen zonas repetitivas que cuesta secuenciar, etcétera. Entonces, si ustedes desde el punto de vista clínico sospechan alguna de estas y no lo encuentran en su panel o en su exoma, a veces vale la pena hacer una secuenciación Sanger dirigida o tener estrategias alternativas de secuenciación o RNA-seq para detectar alteraciones en estos genes. Hay otros genes que pueden requerir evaluación adicional porque se asocian mucho con variantes intrónicas que pueden no ser secuenciadas en el caso del exoma completo. El genoma completo en general las cubre, pero el exoma completo no. Y aquí hay unos genes clásicos en los cuales esto ocurre. En el gen de FOXP3 pueden haber mutaciones en la cola poli-A que también no pueden ser capturadas por el exoma completo o por el panel. Así que aquí de nuevo el estudio funcional, como vamos a conversar en un segundo más, es muy importante y complementario al estudio genético. Otras situaciones especiales, como muy bien está mostrando la doctora Blancas, es cuando hay enfermedades que son ligadas al X en pacientes de sexo femenino. Y entonces tenemos que considerar la posibilidad de inactivación no aleatoria del cromosoma X y esta inactivación se puede medir. Entonces no es imposible que una mujer portadora tenga elementos clínicos de algún error innato de la inmunidad. ¿Cómo interpretamos los estudios de exoma completo en el ámbito de investigación?
Bueno, entonces, cuando uno hace secuenciación genética, el genoma se fragmenta, se pone en solución y se utilizan diferentes sondas para capturar los fragmentos de DNA. Y aquí es donde está este concepto de cobertura, ¿no es cierto? ¿Cuántas sondas van a cubrir el largo del gen? Esto se lava, se hibrida y luego se secuencia. Y entonces aquí ocurre el proceso de alineamiento y llamado de variantes, en que todos estos fragmentos que fueron secuenciados, acá vemos la profundidad de la secuenciación, son alineados con un genoma de referencia y esto nos va a permitir detectar distintos tipos de variantes, inserciones, deleciones y el software va automáticamente a filtrar aquellas variantes que son muy frecuentes o los SNPs frecuentes. Y esto resulta como más o menos 700 variantes a analizar de manera manual en el caso de un exoma de investigación. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar de acuerdo a las propiedades de cada variante. Primero, si son intrónicas, si son frameshift, etc. La frecuencia alélica, la conservación y la predicción de daño. Y con las variantes que nos vayamos quedando, vamos a ir analizándolas según estos mismos parámetros, utilizando los principios mendelianos. Entonces, primero analizamos todas las variantes autosómicas recesivas, todas las variantes heterocigotas que podrían estar causando una enfermedad autosómica dominante y aquellas hemicigotas que podrían estar causando una enfermedad ligada al X. Y en cada una, cuando vayamos mirando cada una de las variantes en cada uno de los genes, vamos a ir considerando el gen y la función de la proteína y la expresión en diferentes tejidos. Entonces acá tenemos un ejemplo, acá están los genes, acá está si es homo o heterocigota. Acá hay un concepto muy importante que es la cantidad de veces que se lee la variante versus el número de total de veces que se lee la variante normal. Y en este caso los padres, etc. Y aquí, cuando vamos a ir interpretando estos resultados, la información clínica es muy importante. Y también ir mirando estas cosas. Por ejemplo, si una variante realmente es homocigota, los reads de la variante tienen que ser iguales a los reads totales, etc. ¿Cómo identificar variantes candidatas en exoma? Podemos filtrar a dos niveles, a nivel de gen y a nivel de variante. Cuando filtramos a nivel de gen, lo que necesitamos entender es cuál es la tolerancia al daño que tiene ese gen. Y para esto hay distintos índices de daño. Uno es el GDI, que en el fondo nos habla de cuánto es capaz de tolerar mutaciones este gen. Si tiene un GDI alto, es muy poco probable que alteraciones en ese gen causen enfermedad, ya que es capaz de tolerar mucho daño mutacional. Ay, perdón. Y el otro es la probabilidad de tolerancia a la pérdida de función o PLI. Y esto nos habla de qué tan probable es que toleremos tener la mitad de la función de ese gen. Mientras más cercano este número es a 1, más probable es que una alteración en este gen cause enfermedad. Algunas herramientas bioinformáticas para la selección de ahora de la variante. Y aquí es muy importante la frecuencia alélica y los índices de conservación genómica. En general, consideramos una frecuencia alélica para enfermedades raras menor al 1% y a veces partimos con menor al 0,1%, porque estamos analizando enfermedades raras. A medida que empezamos a analizar fenotipos más comunes, por ejemplo, como ha hecho el doctor Casanova analizando pacientes con tuberculosis, puede ser que esta frecuencia alélica realmente no sea tan baja. Los índices de conservación. Cada una de las variantes missense, si es que el índice de conservación a lo largo de las especies es mayor, va a ser más probable que una mutación en esa variante en particular cause daño. Y aquí el más utilizado hoy en día es el CAT-score, que en realidad agrupa todos estos índices de conservación CIF, PolyPhen que se utilizaban antes. En general, un CAT-score sobre 20 es considerado probablemente dañino, pero en realidad esto depende
del cutoff de cada gen, que tiene un poco que ver con esto de la tolerancia a las mutaciones que puede tener cada gen. Entonces, ese número puede variar un poco porque si es un gen que tiene esta variante no es tolerante a la mutación y además encima en un gen que tampoco es tolerante a la variación, entonces probablemente ese CAT score no necesite ser tan alto para ser considerado patogénico. Los software de modelamiento proteico que han ido avanzando mucho en el último tiempo también ayudan bastante porque nos ayudan a entender si es que una variante determinada está en un dominio que es importante para la función de esa proteína, por ejemplo, dominios de unión a ADP, dominios de unión y de interacción entre dos proteínas. Cuando hablamos de los genes, también tenemos que considerar dónde se expresan estos genes, en qué vías inmunológicas están involucrados. Y aquí hay un software en particular y hay otros que han salido después, que es el Human Gene Connectome, que nos permite saber si un gen determinado está en una vía que es importante para la función del sistema inmune, o más allá, en una vía en que ya han habido genes ya asociados a errores innatos de la inmunidad. Entonces, si yo tengo un gen que está inmediatamente río abajo, por ejemplo, de STAT1 en la vía de señalización y tengo una mutación relevante ahí, bueno, es posible que este gen pueda ser descrito como un nuevo gen asociado a inmunodeficiencia. Hay otras software que nos permiten, y acá hay uno, pero de nuevo hay otros, que nos permiten entender cómo se expresa ese gen en diferentes tejidos y si se expresa en forma importante en las células del sistema inmune, una variante en este gen puede ser importante y eso podemos llevarlo más allá en el fenotipo, por ejemplo, si el paciente no tiene células B y este gen se expresa más en células B que en linfocitos T, esa probabilidad va aumentando. Entonces, todas estas cosas hay que irlas considerando y aquí están un poco esquematizadas, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando de acuerdo a los distintos modos de herencia, autosómico recesivo, autosómico dominante. Para autosómico recesivo podemos usar frecuencias alélicas un poquito más altas y vamos a considerar los distintos parámetros a nivel de gen y a nivel de variante. Por supuesto, vamos a ver la segregación familiar, si la variante en un gen determinado segrega en los individuos afectados de la familia y si tenemos una variante candidata en un gen candidato que nos parece plausible, hacer estudios funcionales. Cuando estamos haciendo secuenciación de investigación, la secuenciación de trío es muy importante porque el 27% en este trabajo de los genes patogénicos fueron de novo. Es decir, y entonces esto facilita mucho el descubrimiento y el diagnóstico, porque inmediatamente sabemos que si hay variantes que son de novo, la probabilidad de que estas sean patogénicas cuando hay padres sanos es mayor. Entonces se acota mucho más el análisis. La población latinoamericana, y este es un ejemplo de Chile, está pobremente representada en las bases de datos. Entonces, las variantes de significado incierto pueden tener una mayor frecuencia que a lo mejor si nos vamos a Estados Unidos o a Europa. Entonces, para nosotros, para todos es un dolor de cabeza, pero para nosotros puede ser un mayor dolor de cabeza que para el resto del mundo. Entonces, casi siempre o muchas veces nos tocan estas variantes de significado incierto y en realidad no sabemos qué hacer, qué decirle al paciente. Entonces hay que tener un esquema para ir, un checklist para ir pensando qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que le vamos a decir a nuestro paciente. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Es el gen y la cigosidad compatible con el fenotipo del paciente? Bueno, si todo indica que para allá va la cosa, probablemente esta sea una nueva variante patogénica en el paciente. Si el fenotipo es compatible, pero la cigosidad no coincide, hay que considerar que pueden haber mutaciones intrónicas en el otro alelo o grandes lesiones en el otro alelo. Y aquí es importante saber si nuestro panel o exoma tiene estudio de CNV. Y buscar evidencia que pueda indicar la posibilidad patogénica de la variante. Y si es que tenemos una prueba funcional que está clínicamente disponible, hay que usarla. Por ejemplo,
el test de hidrorrodamina. Y por último, si no sabemos, comunicarnos con investigadores que estén trabajando en el tema y nos puedan ayudar a llegar a una respuesta. La validación funcional en los errores innatos de inmunidad, cuando queremos describir un gen nuevo, necesitamos demostrar que esta variante altera la función del gen. Y existen unas guías que fueron publicadas por el doctor Casanova, que en el fondo tenemos que demostrar que esto altera la expresión y la función de la proteína, tenemos que demostrar el impacto funcional en una línea celular, y para la pérdida de función se debe lograr rescatar el fenotipo al introducir el gen wild type. La citometría de flujo puede ser muy importante como prueba funcional y a veces la tenemos disponible y nos sirve para determinar la presencia o ausencia de distintas poblaciones celulares, para determinar alteraciones en las proporciones de distintos grupos celulares, para determinar la presencia o ausencia de proteínas que son importantes en la respuesta inmune, como por ejemplo ahí puse algunas. Y para determinar la función de algunos receptores por citometría de flujo, la internalización de receptores, por ejemplo, CTLA4, la fosforilación de proteínas. Y también, por supuesto, los estudios bioquímicos por Western blot nos permiten determinar si hay o no expresión proteica. Y aquí quiero mostrarles un caso clínico, un paciente de 2 años con episodios recurrentes de trombocitopenia. Entonces, en realidad fue derivado por un paratrombocitopénico inmune, pero pensamos en la posibilidad de que fuera una trombocitopenia ligada al X. Se hizo un estudio genético y el estudio revela una variante de significado incierto en el gen WASP. Hicimos la medición de la proteína WASP por citometría de flujo y lo que muestra el paciente es que tiene total ausencia de la proteína WASP en sus células, a pesar de que el fenotipo clínico era leve. Y dada la ausencia de proteína, se recomienda trasplante en este paciente. Entonces tiene implicancias terapéuticas muy importantes. Acá hay otro paciente con histiocytosis hemofagocítica. Recordemos la importancia de la vía citolítica en la histiocytosis hemofagocítica. Y esto podemos medirlo a través de la medición de la expresión de CD107A, que mide la degranulación en las células NK y CD8, y también la expresión de perforina. Este paciente se hizo una secuenciación de exoma completo y tenía una variante homocigota en SIAP y 3 variantes en el gen de perforina. Se hizo confirmación por Sanger y se midió por citometría de flujo y este paciente tenía una degranulación normal y un nivel de perforina normal. Por lo tanto, lo más probable es que esas mutaciones en el gen de perforina no eran relevantes. En cambio, medimos la expresión de SIAP y esta está ausente en sus células. Entonces, el diagnóstico del paciente es un HLH por SIAP y no por deficiencia de perforina. Acá hay otro paciente que tenía este tipo de lesiones cutáneas y se encontró una mutación homocigota en el gen de TAP1 con un CAT score de 40. El gen de TAP1 se asocia a este síndrome del linfocito desnudo que produce lesiones como esta. Entonces, medimos MHC clase 1 en las células de la paciente y vemos que están disminuidas. Entonces, esto nos logró de nuevo ayudar a resolver esta variante de significado incierto. Más allá de la genética mendeliana, hay que considerar algunas cosas. No todos los pacientes tienen una sola enfermedad. Y ya comentamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que un paciente tenga más de 2 genes del sistema inmune afectados y que por lo tanto tenga un fenotipo único causado por estos 2 genes. Y esa posibilidad existe, está reportada y hay que considerarla. También puede tener una herencia digénica, es decir, que en la misma vía hay distintos genes afectados o en el mismo complejo proteico hay distintos genes afectados y estos determinan que el paciente finalmente esté enfermo. Y en cambio los padres, que son portadores de una u otra mutación, están sanos. Y este otro concepto mucho más difícil de demostrar es que en realidad varias mutaciones heredadas de ambos padres resultan en un fenotipo en el paciente. Y esto es especialmente importante cuando estas mutaciones se acumulan en una misma vía de señalización. Lo otro es el mosaicismo somático. El mosaicismo es cuando 2 o más linajes celulares tienen un material genético diferente derivado de un solo cigoto.
Ocurre en algunos pacientes con variantes aparentemente de novo, en que la variante fue heredada de los padres, pero que los padres eran solo portadores, por supuesto, asintomáticos. Esto es muy importante porque es importante para el asesoramiento genético. Eh, y la frecuencia del alelo variante puede ser baja, incluso menor al 5%, entonces puede ser detectado a veces como error en la secuenciación de un exoma completo o de un panel. Y algunos síndromes que clásicamente están asociados a mosaicismo somático son el ALPS, en que en 15 al 20% de las variantes en el gen FAS pueden ser somáticas. En esta RALT, por mutaciones en KRAS o NRAS, que tienen un fenotipo parecido a ALPS con proliferación y autoinmunidad, y estos genes también pueden tener mutaciones somáticas. Y más recientemente descrito los genes en las mutaciones en el gen VA1, causante de la enfermedad de Vexas, en que hay mutaciones somáticas en la línea mieloide, y estas a veces no aparecen en sangre y necesitamos estudiar en la médula ósea las mutaciones en las células, porque la frecuencia de las células que tienen la variante puede ser muy, muy baja. Y más reciente se han descrito la ganancia de función en TLR8 y también está descrito para algunas criopriniopatías producidas por mutaciones en el gen NLRP3. En autoinflamatorios, en realidad hay varios casos clínicos descritos con mosaicismo, entonces hay que considerar esto. Y es importante en estos casos considerar que se requiere una secuenciación más profunda, de una profundidad de 200 veces, o sea, 200 reads, para que ese porcentaje, que puede ser un 5% y chiquitito, sea identificable a la hora de interpretar el estudio genético. A menudo se necesita la secuenciación de distintos tipos de células. Por ejemplo, en el ALPS puede ser necesario secuenciar específicamente las células doble negativas. Y a veces se pueden requerir métodos de PCR cuantitativas más sensibles, como la PCR digital de gota, que puede ser útil para lograr un diagnóstico, y eso es lo que utilizaron cuando se descubrió la ganancia de función de TLR8. Entonces, en conclusión, la secuenciación genómica es esencial para el diagnóstico y el descubrimiento de errores innatos de la inmunidad. Tienen que familiarizarse con los paneles que usan y con sus limitaciones, saber la cobertura, saber la profundidad que tienen y saber qué genes podemos estarnos perdiendo. Si ustedes tienen una sospecha diagnóstica, hay que insistir y considerar las razones por las cuales podríamos no identificar mutaciones en un gen o en una vía particular. Por ejemplo, que existan deleciones, mutaciones intrónicas u otras. La citometría de flujo es una herramienta que en general está a la mano y es fundamental en el diagnóstico de inmunodeficiencia, y es complementaria al estudio genético y nos permite resolver las variantes de significado incierto. Entonces, como mensaje final, ojalá puedan secuenciar a todos los pacientes en que sospechen un error innato de la inmunidad o una disregulación inmune, porque esto nos permite tener respuestas y nos permite dirigir las terapias en nuestros pacientes. Y con eso les dejo mis datos. Este es mi equipo en Chile. Muchas gracias de nuevo a los organizadores por la invitación y quedo súper atenta a las preguntas.